Estamos con Maru Díaz, secretaria general de Podemos Zaragoza. Maru, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace ya varios meses que Podemos entró en las instituciones aquí en Aragón con el objetivo de regenerar la política, de regenerar la vida democrática de las instituciones. En estos meses creéis que la Aljafería está más sucia, está más limpia de lo que pensabais. Cuéntanos un poquito. Cuando uno entra en política teniendo tan poquita experiencia, pues como tenía yo en mi caso, ¿no?, de lo que es la política institucional, sabes y eres consciente de que te enfrentas a un espacio hostil. Pero lo que nunca uno se imagina es que esa hostilidad se quedará corta respecto a lo que realmente es el espacio. Yo, más que hablar de una Aljafería sucia, porque la palabra sucia quizás refiere más a espacios de gobierno donde efectivamente hay prácticas corruptelares, aquí estamos en un parlamento donde los chanchullos no pasan en primera mano, sí que es cierto que estamos ante una administración anacrónica, una administración alejada totalmente de lo que son la política cotidiana y las prácticas necesarias para un siglo XXI, y la labor de oxigenar, de abrir ventanas, de hacer un acercamiento a la administración está siendo difícil, porque nos encontramos ante un monstruo bastante difícil de modernizar. ¿Veis desde Podemos se ve al AMBAN, al gobierno del AMBAN, con el impulso, con las ganas necesarias para modernizar esa institución, para hacerla más democrática, o simplemente lo veis un poquito como más parado, más estático? El Partido Socialista tiene un problema, y es que ha sido parte del problema, parte del culpable de hacer que las administraciones se alejen de la ciudadanía. Javier Lambán, quizá no tanto en su persona, pero sí en la organización que representa como Partido Socialista, han hecho que las administraciones no estén a la altura de lo que los tiempos necesitan. Por lo tanto, exigirle a aquel que ensució la democracia que la limpie, pues sería algo así como hacerle reconocer que no hizo las tareas bien hasta ahora. Nosotros no creemos que esté a la altura para hacer ese proceso. O sea, que parece que solamente se está limitando a levantar la alfombra, coger la escoba y meterlo todo debajo. Efectivamente, hacer lo que ellos entendían que se tiene que hacer cuando gobierna, que es tapar lo que han hecho los de antes para asegurar que los que vengan te lo tapen a ti. Y es la fórmula de este silencio vetado que aleja a la administración de la gente y que hace entender al final que las administraciones se usan como cortijos en los que cuando uno entra lo utiliza para el beneficio de su partido y cuando entra el siguiente se asegurará de utilizarlo para el propio. En ningún caso se piensa que la administración tenga que estar al servicio de la gente. Estamos viendo, por ejemplo, los ataques que está sufriendo el Ayuntamiento de Zaragoza cuando han intentado abrir cajones, cuando han intentado decirle a Jimeno dónde está el dinero que falta del tranvía, qué pasa con estas cuentas del tranvía, qué pasa con estos contratos que usted hizo con subcontratas cerrados. Y la respuesta del Partido Socialista es un ataque frontal porque no están acostumbrados a que se les cuestione, se les pregunte la gestión. En las Cortes nos ha pasado lo mismo. No puede ser que se denuncie que pides información. Nos está costando muchísimo ese esfuerzo recibir información sobre Plaza, recibir información sobre Motorland, recibir información sobre Sarga, sobre lo que son los guetos y los feudos absolutos de corruptelas de Aragón, en la que el gobierno entiende que es mejor callarse. Y ahí la oposición del Partido Popular tampoco nos ayuda a regenerar esos espacios, prefieren el silencio. Porque son también cómplices, ¿no? Claro, porque yo creo que la clave de la vieja política que estamos descubriendo al entrar dentro es que el turnismo es esencial para mantener el régimen. Uno cubre al otro, el otro cubre al anterior y consiguen que se mantenga pues esa casta que hablábamos hace bastante tiempo, y esa gente que asume que está por encima del bien y del mal y que utilizan la administración para cuotas de poder internas. Vamos a hablar un poquito de cosas más positivas, ¿vale? No tanto de la vieja política, vamos a dejarla un poquito atrás. En estos meses, ¿qué es lo que ha hecho Podemos Aragón en las Cortes? ¿Qué medidas concretas se han presentado? ¿Qué cosas se han conseguido? Cuéntanos un poquito. Yo me siento especialmente orgullosa de algunos hitos sociales que hemos conseguido, que han costado mucho esfuerzo y que, estando lejos de lo que nos gustaría que se pudiera hacer, porque no somos oposición, sí que son reseñables. Por ejemplo, yo rescato como algo muy valioso devolver la tarjeta sanitaria a todos los aragoneses, a los aragoneses emigrados y a los aragoneses inmigrantes, que tienen derecho a tener una sanidad universal. Considero muy importante haber asegurado la gratuidad de las becas de comedor a todos los niños, porque no tiene ningún sentido que en un país del primer mundo como España los niños vayan al cole sin comer o no puedan tener una dieta saludable. Consideramos muy valioso que se haya conseguido asumir la deuda de la universidad y conseguir tener en nuestra región una universidad que lleve el motor de la economía. Pero quedan muchos retos, muchísimos retos por delante, porque al final la administración es muy lenta. Los partidos anteriores dejan muy bien cerradas las cuestiones para hacer que los cambios tengan que ser más despacio de lo que nos gustarían. Ahora mismo, ¿en qué iniciativas se están trabajando? Ahora estamos en un momento en el que creemos que lo más importante para Aragón, hay dos problemas que preocupan a los españoles y por ende a los aragoneses, y son el paro y la corrupción.
Y en Aragón tenemos un problema de paro que es fruto de unas prácticas corruptelares en la política, de unas prácticas que entienden que es la burbuja inmobiliaria y son los grandes macroproyectos los que traen el trabajo. Esos macroproyectos van asociados a casos de corrupción, como hemos visto en el caso Plaza. Entonces nuestra labor es intentar crear un modelo de economía para Aragón sostenible y un modelo de economía que pase por aumentar el valor añadido a nuestros productos, por entender que somos una tierra rica en ese petróleo del siglo XXI que son las renovables y apostar por una nueva economía. Y para ello hace falta, primero, tener ese modelo de qué queremos que sea Aragón de mayor, que es importante, y luego, por otro lado, cerrar la etapa con esos grandes proyectos mastodónticos como son Plaza o como son otros espacios que tenemos ahí, pues Aramón, que generan una deuda que hace que la comunidad no consiga salir adelante. Y esos dos son los dos pilares fundamentales que creemos que hay que abordar en lo que nos queda de legislatura. Comentabas al principio falta de experiencia, claro, gente nueva que entra en las instituciones, que os habéis encontrado con un ambiente hostil, pero supongo que algo positivo también habrá, ¿no? Que es algo que te haya sorprendido positivamente, que digas, mira, pues esto no lo conocía y se hace muy bien. A mí lo que más me ha sorprendido es la labor de los funcionarios, el trabajo de los funcionarios, porque es cierto que es gente que sabe cómo se hacen las cosas bien, cómo se podrían hacer bien. El problema es que nadie les ha preguntado, porque no interesa que el funcionario de alto rango, justo por encima del siguiente que ha sido puesto a dedo, opine sobre cómo se tiene que hacer la cosa. Es mucho mejor que mi primo, mi hermano, mi cuñado, colocado a puesto sin saber nada sobre ese papel, decida. Entonces, cuando entras en la administración y te comportas como una persona normal, entre gente normal, y los entiendes como colaboradores de trabajo, descubren que tienen soluciones. Y descubres que esa gente lleva muchos años tratando de decir cómo se podría hacer mejor y nadie les escucha. Entonces eso da tranquilidad, da confianza. Y al final, yo hay una frase que me gustó mucho, que dijo hace un tiempo, unos meses, Pablo Echenique, que al final en Madrid gobernaban a botella pero salía agua del grifo. Y descubres que es gracias a esta gente que hace que las cosas funcionen y que tienen soluciones para que funcionen mejor. Y allí nos han recibido con los brazos abiertos porque trabajamos en absoluta normalidad y porque esa gente deseaba que entraran nuevos tiempos a la administración. Negativamente, me imagino que la hostilidad, ¿no? Un poquito que digas, esto no me lo esperaba tan fuerte o tan mal. Lo que más nos extraña a los nuevos es la normalidad con la que se aceptan prácticas clientelares. Porque parece como que la corrupción es un tabú, pero detrás de la corrupción hay ciertas prácticas clientelares de enchufismos, de amiguismos, de desvíos de dinero, de potenciar pues, unos pueblos frente a otros, unas fundaciones frente a otras, colocaciones de altos cargos de directivos sin ningún tipo de oposición, que son el germen de lo que luego serán casos de corrupción, y eso se ha normalizado. Entonces, el Partido Popular y el Partido Socialista no entienden nuestras críticas a esos procesos, no las pueden comprender porque es la forma normal en la que ellos mantienen las cuotas de poder internos. Entonces, esa normalización del caciquismo es lo que más choca con los que entramos de nuevas y entendemos las administraciones de otra manera. Suenan las campanas, estamos en la Plaza del Pilar, aquí en Zaragoza, vamos a hablar un poquito de la ciudad. Difícil papeleta, ¿no? La que tiene Zaragoza en común, la que tiene Santi Esteve, su equipo. La alcaldía y los alcaldes, el alcalde y los concejales de Zaragoza se encuentran ante la difícil tarea de aprender a gobernar gobernando y además no querer gobernar como han gobernado hasta ahora. Entonces es algo así como correr mientras te atas los cordones y a la vez te van poniendo zancadillas. La verdad que tienen un papel difícil y un reto apasionante porque tienen la ciudad ante la posibilidad de crear una nueva ciudad, pero con muchísimas dificultades, deudas de un régimen y de unos 40 años en los que se han solidificado las instituciones y hacen que estén muy alejadas de lo que la gente querría. Así que la verdad que yo me siento muy orgullosa de la labor que están haciendo en el ayuntamiento porque hacen, mejor dicho, lo que pueden y como pueden. Además, aquí, en el Ayuntamiento de Zaragoza sí que se podría decir que ha sido llegar, abrir los cajones y encontrarse cosas ocultas, ¿no? Como por ejemplo esas sentencias que estaban pendientes de pago del Ayuntamiento de Zaragoza, que no computaban como deuda, que se iban haciendo recursos, dificulta todavía más. Claro, al final es encontrarte cuando es la diferencia entre entrar en un parlamento y entrar a gobernar. En el parlamento, bueno, pues te has encontrado algunas irregularidades, pero no lo que implica la verdadera trama de corrupción, que es esa gestión ineficaz, esa gestión. Al final, cuando nos tratan de nuevos y nos dicen, bueno, vosotros sois nuevos, no vais a saber hacerlo. Claro, pero ustedes ¿cómo lo han hecho? Han dejado las facturas en los cajones, aquí nos cuadran las cuentas y además la misma persona que ha dejado el ayuntamiento así es la que ahora está decidiendo la economía de Aragón. No genera ningún tipo de credibilidad. Todo lo que los compañeros descubren en Zaragoza son razones para que en Aragón nos dé más miedo que este señor determine cómo va a ser el futuro de la economía aragonesa. Un premio para Jimeno, ¿no?
hacerlo Sí. también. Efectivamente, Jimeno es de admirar porque encarna en su persona todo lo que espero que nunca nos llegamos a convertir, en las prácticas de thrillerismo, de mentira, de esa falsa moral y doble moral que le permite justificarlo todo y venderlo todo, de la patada para adelante, de la deuda. Al final es de la irresponsabilidad como forma de gestión. Hablamos de Zaragoza en Común. ¿Podemos Zaragoza, como partido que apoya Zaragoza en Común, está satisfecho de cómo están saliendo las cosas en el ayuntamiento? Sería falso decir que estamos absolutamente satisfechos con lo que está pasando en Zaragoza, igual que sería falso decir que estamos satisfechos con lo que como Podemos Aragón estamos consiguiendo en Aragón, porque efectivamente los procesos y los cambios están siendo más lentos de lo que nos gustaría, y efectivamente estando en esta plaza, pues yo recuerdo las demandas del 15M y la expectativa era que todo cambiara mucho más rápido, y a veces uno descubre que con voluntad no basta, que uno puede tener voluntad y buenas ideas, pero se está enfrentando a un régimen durísimo, a un sistema de poder durísimo, y en la ciudad de Zaragoza lo están viviendo en primera persona con un búnker de la oposición impidiendo la posibilidad de desarrollar cualquier cambio, y además una oposición apoyada por el sistema más clientelar de las grandes familias de la ciudad. Por lo tanto, están haciendo una labor encomiable y que merecen todo el apoyo del mundo porque efectivamente está siendo muy dura. Sorprende un poquito que Ciudadanos, un partido que también podría venir a regenerar la política, esté haciendo labor de oposición aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza tan fuerte con PSOE y PP, con ese búnker, ¿no? No se lo están poniendo nada fácil, son palos en las ruedas. Con Ciudadanos descubres lo rápido que envejecen los nuevos y cómo enseguida se pegan esas prácticas. Yo creo que hay dos formas otra de las claves de la vieja política es dos formas de entender la oposición. Y hay partidos que hasta ahora han entendido que la oposición era un momento en el que en el mejor de los casos te tocaba esperar 4 años y tú no tenías que hacer labor política, sino simplemente esperar, y en el peor de los casos, como están haciendo aquí, poner piedras en la rueda y palos en la rueda para que el contrincante no pueda avanzar. Y nosotros entendemos que eso es una estafa para la política, porque a la gente votan a los políticos para que los políticos hagan política, no boicoteen la política que hacen otros. Y segundo, es una estafa en primer grado por eso, y en segundo porque impide crear un marco de ciudad más allá de los 4 años de legislatura. Es imposible llegar a acuerdos, es imposible llegar a consensos y por lo tanto es imposible tener un proyecto de ciudad. Entonces, al final lo que están intentando hacer es desgastar a una alcaldía por una cuestión personal de rédito electoral para sus votos, dejando de espaldas las necesidades de la ciudad o lo que los zaragozanos necesitarían. Un modelo de ciudad que parece que esos 3 partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, parece que quieren que vuelva la burbuja inmobiliaria, ¿no? De los grandes proyectos, expropiación de tierras para grandes constructores. No sé cómo se ve esto desde Podemos. Al final uno se pregunta si efectivamente es que no tienen otro diseño de ciudad y otro diseño de país, que es cierto, han vivido de las rentas de un modelo caduco, y luego está la segunda parte, es para quién trabajan. ¿Para quién trabaja esta gente? Y se han delatado. En la votación de hace unos días aquí en el pleno del ayuntamiento, exigiendo que la ciudad de nuevo se vuelva a poner de rodillas ante las grandes constructoras, demuestra que ellos están aquí para salvaguardar los intereses de una clase, de un conjunto de personas, de los de arriba, y a los de abajo le importa muy poco, y además imponiendo un modelo de ciudad que ha demostrado que nos ha llevado a la crisis, que nos ha llevado al paro, que nos ha llevado a los grandes modelos corruptos de Aragón, en el que se están judicializando actualmente con más de 200 millones de euros perdidos por el desagüe, y parece que no aprenden. Y lo más triste es que intenten imponer, hasta cuando no gobiernan, un modelo que se ha demostrado caduco y ineficaz. Explícanos un poquito sobre los 200 millones. Creo que la gente... Efectivamente, en el caso Plaza hubo una supuesta malversación. Hay varios casos, el primer caso ya ha sido juzgado, con 16 millones de euros malversados. La verdad que la cuantía del primer caso juzgado, que es el caso Naves, es muy poquita, pero es la primera punta del iceberg del resto de casos judicializados que estamos teniendo ahora, en los que está la mano derecha de Marcelino Iglesias y toda la comitiva que acompañaba a la mano derecha de Marcelino Iglesias, pues Carlos Escó y demás familia. Ahí lo que demuestra es que en Aragón, sin que se esté sabiendo, tenemos un caso de corrupción que supera casos de corrupción como la Púnica o como la Gürtel, y que los iguala y que efectivamente podría colocarnos en el mismo nivel, en este caso con sello socialista, y en el que están implicados el Partido Socialista, tanto que gobernó en el gobierno de Aragón como que gobernó nuestra ciudad, un Partido Socialista que malversó y que permitió, o por lo menos no vigiló lo suficiente para hacer que en Aragón perdiéramos pues la friolera de, supuestamente, hasta que cierre el juicio, tenemos que poner un entredicho, más de 200 millones de euros. Todo esto que nos estás contando de malversación de fondos, casos de corrupción que están saliendo ahora a la luz, multimillonarios, has comentado ahora la lucha de los de abajo contra los de arriba. Estamos en la plaza de la acampada del 15M.
Sí que es verdad que hubo mucho movimiento social en años 2011, 2012, 2013. Se echa de menos ese empuje de la calle, esas movilizaciones para forzar al gobierno del PSOE aquí en Aragón a hacer más políticas sociales, a frenar ese tripartito de la troika en el ayuntamiento. No sé si desde Podemos, desde el grupo parlamentario, echáis un poquito en falta apoyo social de la calle. Creo que se está discutiendo mucho en este proceso de desmovilización. Yo entiendo en términos más politológicos que es un proceso natural, que los ciclos de politización y ciclos de desmovilización son naturales y que corresponden o son el efecto de esta solidificación en un nuevo proyecto político. La gente puso las esperanzas que luchaba en la calle, las ha delegado. Y al final nosotros cuando nos empeñábamos en decir no somos representantes, era intentar decir no deleguéis en nosotros vuestra esperanza, porque si no volveremos a reproducir esa despolitización, ese alejamiento. Claro que se echa de menos. Sería maravilloso poder encontrar esta plaza llena el día del pleno del ayuntamiento, en que la gente tuviera que mirar a los ojos a ese partido que está diciendo no, otra vez ustedes se merecen ser pobres y ponerse de rodillas. Sería maravilloso que en las Cortes la gente pudiera venir a los plenos o preguntar o interpelarles en la calle a los propios consejeros, sí, pero efectivamente estamos en un momento político de desmovilización, de retroceso, y también la gran apuesta como formación política es conseguir mantener esa tensión en las calles, porque no vamos a conseguir los grandes cambios solo con un pie en las instituciones. Las instituciones están hechas precisamente para que no se consiga todo aquello que demandamos. Eso precisamente se vio en el pleno de los grandes proyectos del Ayuntamiento de Zaragoza. Hubo una concentración a las puertas, había poquita gente realmente, y eso fue utilizado incluso en el propio pleno por gente del Partido Popular para decir ustedes representan a la gente y demás, que quieren enseñar la fotografía de la gente, ¿no? Sí. Hay que volver a potenciar un poquito eso. Hay que volver a potenciar de dónde venimos y sobre todo no olvidarlo, ni tanto los representantes que estamos en última instancia pues dentro de las instituciones, y además la institución, el símil de la Aljafería es muy simbólico. Efectivamente estamos alejados, bunkerizados, con un foso entre medio, y eso a veces dificulta esa cercanía, y sobre todo con la gente, que la gente no se tiene que desilusionar porque no estemos consiguiendo todo, que hay que volver a lucharlo también en las calles para empujarlo, que el cambio no va a venir solo porque estemos 14 en una institución luchando lo que podemos, pero lo que podemos es muy poquito respecto a todas las luchas que todavía nos quedan por abanderar. El castillo de la Aljafería es un castillo, como dices, es un castillo, es un realmente, castillo, ¿no? Sí, es sí. Una fortaleza. Sí. Podemos entrar en las instituciones para abrir las puertas, las ventanas de esas fortalezas o del ayuntamiento. ¿Crees que se está consiguiendo, que la gente ahora ve un poquito más las instituciones como algo más transparentes? ¿Se está consiguiendo llegar a la gente eso? Creo que es un proceso lento y que la historia nos juzgará dentro de unos años si efectivamente conseguimos lo que deseamos. Sí que estamos intentando, y sí que es cierto que, por ejemplo, en la tramitación de presupuestos, pues hubo más que nunca conocimiento por parte de la gente de lo que era un presupuesto, de cuáles eran las partidas, de cómo se iban a hacer. Intentamos acercar al máximo lo que se hace dentro, pero efectivamente sigue habiendo todavía un muro, sigue habiendo todavía una barrera que depende también de un gobierno, y al no gobernar lo dificulta. También es verdad que en el ayuntamiento están intentando hacer esos procesos de acercamiento a través de las juntas vecinales, de los grupos motores en los barrios, pero va a ser un proceso lento, porque 40 años de despolitización de un pueblo más una dictadura anterior, pues va a hacer muy difícil que la gente entienda que de verdad no solo tiene derecho a participar, sino a decidir. Tampoco se le puede pedir a la gente que participe si no le van a dejar la posibilidad de decidir en última instancia, y ahí sí que tenemos un problema en la administración, porque al final la transparencia y la participación están muy bien, pero lo que hay que dejar es que la gente tenga posibilidad de decisión directa, y en eso sí que tendremos que esperar a poder gobernar para poder modificarlo, claro. Hablabas ahora de la participación en los barrios, por parte de los procesos impulsados por Zaragoza en Común. Precisamente Podemos Zaragoza está a punto de cerrar su estructura barrial. Explícanos un poquito en qué va a consistir esta estructura, qué labor van a tener los círculos de barrio. Bueno, ¿qué labor tienen ya? ¿Qué labor tienen? Porque ya hay algunos que llevan su andadura. Efectivamente, cuando aparece Podemos, primero como movimiento y luego como partido, pues hemos pasado por muchas etapas en la organización. Una primera etapa en la que éramos una máquina electoral que tenía que llegar a unas europeas, y conseguimos tener un candidato de la ciudad, Pablo Echenique. Luego el partido tuvo que asentarse para poder afrontar unas elecciones municipales, y ese asentarse se hizo mediante un trabajo colaborativo con otras fuerzas políticas, y después de ese momento era el momento en el que teníamos que expandirnos, y ese momento de expansión y de adentrarnos en lo que es el verdadero corazón de la ciudad, más allá del corazón político, ese corazón de los 4 años entre elecciones,
tenía que hacer que dejáramos de ser esa máquina electoral y pasáramos a ser pues, una organización asentada en el territorio. Y para eso eran esenciales los barrios. Conocer cuál es la política local pasa por conocer cuáles son las problemáticas concretas de cada uno de los barrios de nuestra ciudad. Algunos barrios ya tenían sus círculos propios, que ya venían desde un año atrás, y que la propia estructura de la ciudad pues, tiene barrios más alejados que efectivamente ya tenían sus propios círculos, y otros barrios en los que ha habido que potenciar la creación de esos espacios para debates tan concretos como puede ser el alumbrado, el asfaltado de su ciudad, como pueden ser el espacio urbanístico de ese barrio, o las escuelas, o las guarderías, o el centro de salud. Esos debates que solo aquel que convive en esa zona es capaz de conocerlos. Y la organización tenía que dar ese paso. Tenemos que seguir avanzando y somos una organización que nació para crecer y para cambiar, y no para quedarse con un único modelo. Y estamos en ese segundo momento en el que tenemos que crecer, y esa es la forma de crecer en la ciudad. Ya se está completando esa expansión, ya podemos estar en todo el territorio, está asentado, está en las instituciones, está trabajando, está sacando leyes adelante, pero da la impresión de que tenemos todavía, de que Podemos tiene todavía la barrera de acabar de llegar a la gente, de acabar de llegar esas políticas de que calen en la gente. Los medios de comunicación, lógicamente, no ayudan a ello. Muchos de ellos sus accionistas son grandes corporaciones internacionales, los bancos, etcétera, con lo cual no parece que vayan a ayudar, ¿no? a Podemos, a que las políticas de Podemos lleguen a la gente. Ahí la gente de Podemos, los simpatizantes, los inscritos, ¿qué labor pueden realizar? Cuando surge la organización no es que tuviéramos los medios en contra, sino que no existíamos para los medios, y conseguimos colocarnos y colarnos en unas elecciones europeas por el boca a boca, por esa capacidad de empatía y de ilusión que transmitía aquella gente que nos involucramos en este proceso y lo contábamos. Y lo contábamos en la misma medida de ilusión y de ganas como cuando uno se enamora y siente que tiene que contarlo. Y quizá ese momento, después de 2 años de desgaste, de trabajo, de desilusiones, porque la administración y la institución es mucho peor de lo que nos imaginábamos desde fuera, ha hecho que perdamos parte de ese brillo a la hora de saber contarlo en la cercanía, y eso es súper importante, porque no tenemos al régimen del lado, tenemos al régimen en contra, y es importante que se nos note en la cara que aquello de lo que hacemos estamos orgullosos, y eso es lo que va a permitir del boca a boca que la gente se vuelva a activar. Y eso se nos da muy bien en las campañas electorales, efectivamente Podemos en eso sí que consigue reactivar, pero tenemos que aprender a activar esa tensión también en nuestras bases, en los momentos en los que no se les exige esa tensión como es una campaña. Y creo que ese es el gran reto que tenemos que abordar si queremos hacer un salto hacia la mayoría y desbordar, llegar a aquellos sitios a los que todavía no hemos llegado. Bueno, pues Maru, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros. Adelante, y bueno, si quieres un último mensaje para los simpatizantes de Podemos. Que confíen, y que sobre todo para confiar que trabajen con nosotros, que no esperen que los políticos, que aquellos que nos hemos convertido sin querer en políticos, seamos los verdaderos responsables del cambio, que el cambio se hace gracias y con todos, así que nos hacen falta.